Bueno, yo trabajo principalmente con los menores, pero también tengo mucha relación con los padres porque llevo un programa de absentismo y mediación intercultural en centros educativos aquí en Granada. Y bueno, aunque las reuniones semanales son con los menores, también tengo contacto directo con las familias. Creo que durante estos últimos años ha habido muchos avances en el cuidado de los padres y los hijos y la corresponsabilidad que tienen. Sin embargo, creo que se debería seguir trabajando y consiguiendo muchos más avances, porque desde mi experiencia laboral siempre el contacto que tengo es con las madres y el cuidado y el papel del padre se queda relevado en segundo plano. Pues bueno, durante los últimos años todos los partidos políticos han hecho y han elaborado diferentes normas en igualdad que están consiguiendo grandes avances, pero se debe seguir todavía trabajando mucho tanto en normativa y sobre todo en educación, que es lo más importante, porque yo creo que al final, aunque haya normas que cambien ciertas cosas, si no se educa desde una educación igualitaria, no se van a conseguir muchas cosas. Sí, las normas de género yo creo que al final afectan mucho en la forma en la que los padres llevan a cabo la crianza con sus hijos. Pues como he dicho anteriormente, creo que se ha visto un gran cambio en estas últimas dos décadas en la corresponsabilidad de los padres, tanto en el cuidado, el papel que tienen a la hora de involucrarse en los centros educativos, pero creo que se debe todavía seguir un largo camino, ¿no? Porque como te comentaba, la experiencia laboral que tengo es que todo el tema de cuidados y de estar pendiente de los hijos lo hacen las madres, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que se ha producido un gran avance en corresponsabilidad, pero se debe seguir ganando mucho más todavía. Sí, pues mira, desde mi experiencia, yo creo que al final los padres no están al tanto de muchas cosas, tanto en nivel académico como el grupo de amigos de los hijos que tienen, ¿no? Y eso se ve mucho en las tutorías en las que yo tengo con ellos. La figura materna es siempre la que acude al centro educativo, la que siempre está pendiente del cuidado de los hijos y todo lo relacionado con ellos. Y aunque sí es verdad que ha avanzado mucho el papel de los padres, se queda relegado a un segundo plano los roles de géneros que tenemos, ¿no? Y la cultura que tenemos que siempre se ha visto como el papel de la madre cuidadora, ¿no? Y el papel del padre como un rol que sale fuera del mundo laboral y es el que mantiene a la familia. Y que sí se ha cambiado mucho y el padre cada vez participa más en los procesos de cuidado, ¿no? Simplemente el hecho de a lo mejor llevar al hijo al colegio, pero aun con todo se sigue viendo que el papel mayoritario es de las mujeres. Sí, yo creo que aunque ha cambiado también en ese sentido, al padre se le ve más en ciertos ámbitos como a lo mejor el ocio, el deporte y las madres que dan un papel más de las tareas, incluso escolares. Creo que sí, la verdad que tengo bastante desconocimiento y creo que en España faltan muchos servicios porque creo que apenas hay nada que ayuden a los padres, sobre todo pues programas sobre todo de conciliación familiar, ¿no? Que ayuden en ese sentido a los padres, pero también pues quizás muchos talleres o charlas de parentalidad positiva, porque tampoco hay nada en ese aspecto, incluso de las propios profesionales que trabajamos. Sí, bueno, un programa que desde el que contamos en la Fundación y en el cual también estoy trabajando es un proyecto de conciliación familiar para apoyo tanto a familias como a adolescentes. Y desde ahí se trabaja tanto con los padres y madres como con los niños. Se lleva a cabo refuerzo educativo y tenemos una ludoteca, pero también se trabaja mucho con los padres, que al final es la clave, ¿no? Porque por mucho que se trabaje con los niños no solo es un servicio de biblioteca donde se puedan quedar, sino también se hacen talleres con ellos para que ellos asuman las responsabilidades que tienen.